Noticias Tampa hoy está siguiendo de cerca la trayectoria del huracán Ian y su posible impacto a la bahía de Tampa. El gobernador Ron DeSantis actualizó el estado sobre esta tormenta esta tarde. En la reunión informativa, él y los funcionarios de emergencia de la Florida dijeron que esta podría ser la tormenta que todos hemos temido. El gobernador DeSantis dijo que espera inundaciones y cortes de energía en la mayoría de la zona oeste del estado, por lo cual Florida ha desplegado a 5,000 miembros de la Guardia Nacional, al igual que a equipos médicos y rescatistas a zonas potencialmente impactadas. La posibilidad de que un huracán llegue a la costa en el área de la bahía de Tampa es real. La posibilidad de que incluso si está frente a la costa tenga una marejada ciclónica e inundaciones realmente históricas es muy real. El gobernador instó a todos a tener un plan en lugar ahora mismo y tener suficientes suministros y alimentos para el resto de la semana. Ahora mismo pasemos con Val Simpson, quien está enfocándose en la fuerza y la trayectoria del huracán Ian. Y Val, ¿qué tal? ¿Qué nos cuentas? Bueno, Jen, les cuento que el sistema en estos momentos se encuentra al sur de Cuba, como podemos ver, bien formado. En estos momentos es un huracán categoría 2, con vientos sostenidos máximos a 100 millas por hora. Y en cuanto a los horarios de esta trayectoria, que muchos se deben estar preguntando y quieren saber, sabemos de que es muy posible que esté entrando en lo que es, digamos, Cuba esta noche. Las condiciones se van a ir deteriorando como un huracán categoría 2 y luego va a traspasar Cuba a la madrugada, se va a convertir en un huracán categoría 3 y después lo vamos a ir viendo que va a ir intensificándose el miércoles por la tarde como un huracán categoría 4. Y tenemos aquí, nos está mostrando esta gráfica, donde es muy posible que por vientos cortantes que va a estar mezclándose este sistema va a ir bajando de categoría. Nosotros vamos a empezar a sentir los impactos en nuestra bahía cuando esté aquí formando o bajando a un categoría 3 y es muy probable que el impacto del jueves por la tarde sea como un huracán categoría número 1 antes de que siga su trayectoria norte. Una de las cosas que queremos explicar o mostrarles es que muchas veces nosotros buscamos que los modelos de espaguetis tengan coincidencia, que más o menos veamos la misma trayectoria. Y como podemos ver aquí, más allá de que tenemos algunos modelos de espagueti que están pasando por el condado de Sarasota, la mayoría de los modelos están atravesando nuestra bahía. Y más allá de que el huracán quizás no pegue aquí como una categoría 4, un huracán categoría 1 hizo un montón de destrozo en Puerto Rico y lo que estamos temiendo son las inundaciones que podrían llegar a provocar. Quiero mostrarles aquí rápidamente, esta es la comparación entre el modelo europeo y el americano y como podemos ver se mantienen bastante coincidencia entre ambos modelos y la dirección en la cual se dirigen estos sistemas, como podemos ver aquí. Más adelante les voy a traer muchísima más información sobre este sistema, así que quédense con nosotros para la última información. Val, muchísimas gracias. El condado de Hillsborough emitió esta mañana una orden de evacuación obligatoria para todas las personas que viven en la zona A de inundación. Vladimir Kissinger tiene los detalles de esta medida y Vladimir, hay que tomar muy en serio esta tormenta. Así es, Jennifer. Las autoridades han habilitado más de 30 refugios locales y a todo su personal, quien está listo para informar y asistir a los residentes en medio de la declaración de emergencia. El condado estima que unas 300,000 personas saldrán de sus hogares. Algunos bajo orden de evacuación cargan en sus vehículos aquellas pertenencias que no se pueden reemplazar. Otros preparan bolsas de arena para proteger sus hogares antes de salir y de la llegada del huracán Ian. Chad Speth, residente de Hillsborough, comenzó a prepararse desde la mañana. Vemos cómo se fortalece la tormenta, es solo un par de días y estamos más preocupados por vivir cerca del nivel del mar. Esto es lo que nos está impulsando a evacuar. Para el equipo de emergencias del condado de Hillsborough, como el jefe de operaciones José Prado, otros huracanes como Irma, que golpeó a la bahía hace 5 años, son recordados como si fuera ayer. Oigan las instrucciones que se da en el condado y lo que pase si el
huracán entra por la bahía de Tampa, Dios quiere que no entre, va a ser muy difícil después evacuar a la gente. El alguacil Chad Cronister también advirtió que pese a que los refugios están disponibles, lo más probable es que estén totalmente abarrotados, por lo que alienta a los evacuados a quedarse con amigos o familiares que viven lejos de la costa, incluso a solo 20 millas de distancia. Nuestro objetivo es no perder una vida durante una tormenta como esta, pero necesitamos tu ayuda, necesitamos que hagas tu parte. Protégete y protege a tus seres queridos. La señora Joyce Allen eligió el hogar de sus familiares para superar la tormenta. Estoy agradecida de tener un hijo que cuidará de mí. Otros van a refugios. Es un edificio grande y fuerte, está en el norte de Tampa. Independientemente del destino que escojas, las autoridades tienen algo claro. Tenemos que actuar inmediatamente. Este huracán viene y viene fuerte y no sabemos lo que va a pasar. Les recordamos que la zona A del condado de Hillsborough está bajo evacuación obligatoria. Para aquellos que viven en la zona B, se recomienda la evacuación, pero hasta el momento es totalmente voluntaria. Y Vladimir, es muy importante destacar que estas órdenes podrían cambiar en cualquier momento. Sin duda, y es que hay que entender que las decisiones de las autoridades locales están unidas a los 6 reportes diarios que da el Centro Nacional de Huracanes. Todos deben mantenerse atentos a las cuentas de manejo de emergencia de su condado y, por supuesto, a través de nuestro portal tampahoy.com. Eso es sumamente importante, Vladimir. Muchas gracias por esa información. Y aquí está lo último sobre evacuaciones por condado. Los condados de Pinellas y Pasco están evacuando las zonas A, B y C. Oficiales del condado de Pinellas también comenzarán a restringir el acceso a las Islas Barrera a partir de mañana a las 7 de la mañana. La base de la Fuerza Aérea MacDill ha sido evacuada y en el condado de Manatí hay planes de evacuaciones para mañana a partir de las 8 de la mañana. El Departamento de Transporte de Florida ha suspendido todos los peajes en la autopista Selman. El gobernador DeSantis dijo que esta orden ayudará en los esfuerzos de evacuación a través de la bahía de Tampa. El gobernador dijo que otras suspensiones de peaje pueden llegar a tomar lugar. Vean acá las multitudes que trataban de conseguir bolsas de arena hoy. Estas imágenes son del sitio de distribución de bolsas de arena en el Parque Leoman en San Petersburgo. Hubo decenas de ayudantes tratando de manejar la afluencia de personas necesitadas. Y los funcionarios de Tampa dicen que han repartido más de 20,000 sacos de arena antes del huracán. Basado en la ruta proyectada, parece que la porción sur de nuestra área de cobertura comenzará a sentir los efectos de Ian primero, incluyendo Venice Beach. Algunas personas empezaron hoy a comprar suministros como generadores, pero no había pánico en las tiendas. El residente Joseph Silverson estuvo preparándose hoy. Es de Pennsylvania y dice que solo ha pasado por una pequeña tormenta tropical en el pasado, así que está haciendo todo lo que puede para estar preparado en su hogar en caso del huracán. Quiero decir, tenemos nuestro jardín afuera, así que solo hay que recoger muchas macetas, cosas que se pierden en el suelo, cualquier cosa que pueda convertirse en un proyectil, atarlo, guardarlo, limpiar el anay, solo ser consciente y un poco de sentido común. Otras personas llegaron a la marina cercana para asegurar sus embarcaciones contra el impacto de este huracán.